iniciar esta última parte de los paneles de presentación. Vamos sobre todo a centrar diferentes iniciativas para impulsar la formación universitaria del profesorado especializado en la didáctica de la lengua china. Y voy a dar la palabra al profesor Oscar Fernández Álvarez, director del Instituto Confucio de la Universidad de León. Decía, buenos días. Muchas gracias a la Embajada, a la Fundación Instituto Confucio por organizar el evento. Y de alguna forma, bueno, lo que voy a tratar de mostrar, bueno, pues espero responder algunas de las preguntas que se planteaban en la primera parte, en el primer panel. Los objetivos, básicamente, a pesar de esta presentación formal, lo cuales van a ser fundamentalmente cómo el Instituto Confucio de la Universidad de León ha resuelto una serie de cuestiones que se han planteado. Fundamentalmente tienen que ver con la formación didáctica del profesor chino, ¿no? De alguna forma lo que se plantean son una especie de situaciones. Lo que trato de mostrar aquí es cómo desde el Instituto de Confucio las hemos tratado de resolver, ¿no? Fundamentalmente se han visto diferentes tipos de cuestiones, como puede ser el contraste de la formación que trae de China, la diferencia que hay aquí, cómo se enseña metodología didáctica aquí. De alguna forma, esto lo que vamos a tratar de construir es, bueno, pues un aprendizaje significativo en doble sentido. Por una parte, hasta qué punto nosotros podemos aprender de la formación que traen los profesores y también cómo pueden aprender ellos de cómo se enseña aquí en nuestro contexto educativo, ¿de acuerdo? Voy a tratar de mostrar entonces cuál es la situación que tenemos en el Instituto Confucio, que es donde se ha planteado, donde hemos planteado la cuestión del problema, ¿no? En esta diapositiva lo que podemos ver, bueno, pues es de alguna forma cuál es el abordaje que nosotros tenemos para la enseñanza de chino. Tenemos 17 niveles, son los que impartimos HSK, HSKK, ICT, LEN, que incorpora también la docencia en nativos chinos, la comunidad china de León fundamentalmente, y chino también para negocios, ¿no? Y también vamos incorporando diferentes aulas. En este momento tenemos 8 aulas de chino, que están instaladas en diferentes institutos de enseñanza secundaria, también centros de enseñanza primaria y secundaria, y también a través de convenios que hace la universidad, bueno, pues en diferentes universidades, por ejemplo, pues la Universidad de Vigo, la Universidad de Valladolid, que ya lleva más tiempo, la Universidad de Oviedo, que se ha incorporado recientemente, y de alguna forma, bueno, pues también lo que tratamos es de, bueno, pues incorporar, bueno, la enseñanza de chino a través de ese tipo de convenios que hacen las universidades para el Confucio. Además de la docencia propia del Instituto de Confucio, bueno, pues también impartimos docencia vinculado con este tipo de convenios, bueno, pues con otro tipo de cursos de crédito, como puede ser, bueno, pues el Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos de la UBA, de reciente incorporación, o también docencia de créditos de chino en el grado de lengua española y literatura, que de alguna forma también se va a incorporar, y ahí de alguna forma compite como asignatura optativa con docencia, por ejemplo, de otro tipo de lenguas, como puede ser ruso, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión también es el profesorado que nosotros tenemos. Tenemos en este momento 16 profesores voluntarios, los 2 directores, de los cuales, de estos 16, 12 repiten, con lo cual, bueno, pues es importante a la hora de consolidar un proyecto de centro, es decir, cómo queremos enseñar y qué queremos enseñar, ¿no? Y los procedimientos que tenemos que utilizar. Y esto, bueno, pues creo que es bastante interesante también, ¿no? La necesidad de que haya continuidad, no sé si el ambiente de trabajo, pero buenas características o condiciones de cómo podemos crear un equipo docente, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Y otra cuestión importante también es la preocupación por la formación, quizás el ámbito de partida, es decir, en el Instituto de Confucio tenemos una preocupación de qué queremos enseñar y cómo tenemos que enseñar. Y aquí lo que hemos tratado es de hacer, pues es cuestiones básicas, es decir, facilitar que los profesores asistan a cursos de formación, como por ejemplo los que organiza el Instituto de Confucio de la Fundación Barcelona, el año pasado, por ejemplo, que estuvieron aquí, los que organiza, por ejemplo, Jamán España también, o los propios que de alguna forma también tratan de responder a nuestra propia casuística. Entonces lo que hacemos es organizar cursos respondiendo a, bueno, por los problemas que queremos. Porque en el fondo de lo que se trata es esto, de cómo hemos resuelto nosotros los problemas que tenemos. Eso es básicamente lo que voy a tratar de exponer aquí, ¿no? Y aquí es donde de alguna forma en ese tercer punto de es decir, los propios cursos que realizamos nosotros para nuestros profesores, como de alguna forma, bueno, pues quizá nos hemos manejado, creo que bastante bien. Dentro de esta preocupación también nos importa ver cuál es la investigación que se hace en este ámbito. El año pasado organizamos una conferencia internacional sobre estudios sobre China, llegado el contacto Oriente y Occidente, y de este congreso incorporamos un simposio que fue el que más participación tuvo.
Este simposio se refería a procesos de enseñanza y aprendizaje de chino. Esto, la verdad, es que bueno, no era el objetivo fundamental de la conferencia, pero sí de alguna forma nos sorprendió. Por la cantidad de comunicaciones que se presentaban, que al final bueno, se aceptaron las múltiples comunicaciones, lo que muestra pues eso, una preocupación por este ámbito, ¿no? Por este ámbito de la docencia. Para la próxima edición, que la haremos en mayo que viene, bueno, pues además de esta sesión de formación incorporaremos también otra de innovación educativa, en colaboración también con la Escuela de Innovación Educativa, Innovación Docente de la propia Universidad de León. Bueno, no podemos olvidar que estamos dentro de la Universidad de León y por lo tanto, bueno, pues este tipo de cuestiones pues son bastante importantes, es decir, la colaboración que podemos hacer. En este contexto del Instituto Confucio, ¿cuáles son el perfil de estudiantes que encontramos? Bueno, pues que estudian por necesidad, es decir, aquellos que aprenden chino por cuestiones laborales, por obligación dentro del ámbito curricular o del centro de enseñanza primaria de los IES, o también el ámbito de los másteres que decía anteriormente, o también pues, aquellos que son por afición o educación de adultos, ¿no? La cuestión está en que dentro de este perfil tan amplio de estudiantes, bueno, los profesores tienen que responder, enseñar a todos ellos. Esa es la cuestión, ¿no? Uno de los grandes retos, ¿no? A pesar de, bueno, pues, de esos diferentes perfiles, los profesores tienen que enseñar a toda esta serie de población. El punto de partida, bueno, pues lo que se nos planteaba era, bueno, pues cómo incorporar metodologías activas para la enseñanza de chino. Lo que tenemos que hacer al principio es, en el momento que llegan los profesores, eso fue una labor inicial, bueno, pues situarlos en el contexto de la complejidad que tiene, bueno, para la enseñanza de chino en un entorno hispanohablante como el nuestro. Es decir, cuáles son los recursos, cuáles son las metodologías, cuáles son las herramientas que pueden utilizar, darles un repertorio de herramientas al profesorado y que de ellos puedan adaptarlos, ¿no? Hacer diferentes tipos de adaptaciones a las situaciones concretas. Evidentemente, a todo este repertorio de cuestiones que se ven en la diapositiva, bueno, pues son unas básicas para ver cuál es la situación de aprendizaje, las condiciones, el contexto, el ritmo de aprendizaje que tienen los diferentes niveles, etcétera, etcétera, los diferentes estilos de enseñanza, los diferentes estilos de aprendizaje, es decir, toda una serie de cuestiones, incluso también una cuestión de la que se habla mucho de las metodologías innovadoras, que en el fondo a lo que se refiere ese tipo de metodologías innovadoras es tratar de adaptarte a la situación que tienes. Ser un poco, bueno, utilizar una especie de inteligencia creativa para poder adaptarte a las diferentes situaciones que se te plantean, ofreciéndote una cantidad de herramientas, un repertorio de herramientas que tú puedes utilizar, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues esta capacidad de adaptación al contexto es después, la capacidad de modelación, de alguna forma, bueno, pues lo que se trata en definitiva de mostrar, ¿no? Es decir, una serie de metodologías activas para alumnado. Otra cuestión importante, como punto también quizá de partida, o en el proceso, mejor dicho, ¿no? Es qué queremos o qué nos interesa enseñar, o cómo nos interesa enseñarlo, ¿no? Y aquí hay una serie de cuestiones que, a pesar de todo es un repertorio teórico que nos pueden mostrar, bueno, pues mucha teoría metodológica, la cuestión está fundamentalmente, es decir, la necesidad que hemos visto de incorporar elementos culturales dentro de la enseñanza de la lengua y de la cultura. Y uno de los elementos, en tanto desarrollamos gran actividad en centros de enseñanza infantil y primaria, es a través del deporte. Incorporar también deportes que de alguna forma muestren la cultura china. No solamente deportes, pero bueno, sí otro tipo de cuestiones o actividades que de alguna forma muestren, bueno, pues que la enseñanza de la lengua china va más allá del propio recursos de comunicación lingüística. Otra cuestión importante también dentro de este ámbito en el cual tenemos gran actividad, bueno, pues era de dónde surgen todo este tipo de preocupaciones. Bueno, pues el interés de los padres de que sus hijos aprendan con el mismo esfuerzo, en definitiva, ¿no? Es decir, que no tengan ni que estudiar y no tengan que hacer nada y casi, bueno, pues, ni ir a clase, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál era la cuestión? Bueno, de esta necesidad, bueno, pues dados el ámbito y la edad, contexto y el ritmo de aprendizaje, bueno, pues fundamentalmente, bueno, pues tratar de que aprendieran jugando de alguna forma, ¿no? Como frase o como eslogan, sí está muy bien, pero después, ¿cómo se adapta esto a la práctica cotidiana de la enseñanza en el aula? Bueno, pues aquí vimos una serie de actividades encaminadas a mostrar toda una serie de actividades, bueno, y recursos informáticos, aplicaciones que de alguna forma, bueno, pues servían para mostrarnos todo ese tipo de cuestiones. Es decir, por ejemplo, bueno, pues mostrar que el aprendizaje es divertido, mostrar, por ejemplo, bueno, que los niños son capaces de aprender a pesar de la dificultad que puedan tener o que le puedan ver, y después, bueno, pues que tengan un reconocimiento constante de todo lo que están haciendo en el aula. Es decir, que todo lo que hacen en el aula, de alguna forma, pues puedan verse, bueno, pues sus propios avances. Otra cuestión importante es la referencia que tenemos con el español, es decir, tratar de mostrar que, bueno, que hay similitudes con el determinado tipo de, bueno, pues ya sea a través de la pronunciación, ya sea a través, etcétera, etcétera, de, bueno, pues referente, que no queda en referente del español.
a través de juegos también, como decía, y también otra serie de recursos multimedia, que bueno, hay una gran cantidad de aplicaciones que están ahí, que de alguna forma bueno, pues pueden ser usadas y que bueno, pues son también bastante conocidas, como puede ser TrainChains o por ejemplo Scryter o ChangeWriter, toda una serie de aplicaciones que de alguna forma bueno, pues ayudan a la docencia. Otra cuestión importante también son las estrategias en el aula, y aquí vimos que era fundamental incorporar a la familia. Es decir, los padres, que son los que quieren que sus hijos aprendan con el mismo esfuerzo. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Pues incorporarlos también a los talleres. Es decir, que sean talleres familiares en los cuales los padres vengan, ya sea al propio Instituto Confucio, ya sea a charlas que damos en la biblioteca y en diferentes instituciones, y que de alguna forma ellos también participen, para que sepan exactamente qué es lo que de alguna forma, o cómo enseñamos y qué es lo que enseñamos. Otro tipo de talleres, por ejemplo, bueno, pues también talleres de chino, ¿no? Es decir, talleres a través del arte dramático, la dramatización, que también son herramientas que de alguna forma también se les pueden dar a los profesores y que después ellos pueden hacer las propias adaptaciones. Otro elemento importante también que nos interesa es, y que es diferenciador de todo tipo de lenguas, de la enseñanza de lenguas, como se ha mencionado aquí, bueno, pues la enseñanza de los caracteres. Esto diferencia cualquier tipo de, con otro tipo de lenguas, con la enseñanza del inglés o cualquier otro tipo de lenguas. Y después también, otro tipo de cuestiones que también nos interesa, y eso viene a raíz de la conferencia que mostraba anteriormente, es decir, toda la investigación que se está haciendo de cómo corregir los errores que los profesores ven en los estudiantes hispanohablantes y cómo corregir toda esa serie de errores, cuáles son los procedimientos que se pueden utilizar para corregir esos errores. Otra cuestión también importante, dentro de todo ese tipo de planteamientos hemos tratado de elaborar también nuestros propios materiales didácticos, es decir, nuestros propios recursos didácticos que de alguna forma bueno, pues también nos sirven para bueno, pues, ver qué es lo que queremos enseñar y cómo podemos enseñarlo. Y esto, bueno, pues igual si lo estamos haciendo modestamente bien, porque bueno, si hay editoriales que se han interesado por este tipo de planteamientos. Y otra cuestión, que con esto también quiero acabar, es el Instituto Confucio, los profesores del Instituto Confucio tuvieron la oportunidad de participar en el sistema de posiciones de secundaria, secundaria y escuelas de idiomas, y eso también, lo que en principio se planteaba como una especie de favor, bueno, pues también nos ayudó mucho a conocer el contexto educativo, qué es lo que se pide, cuáles son los recursos que se dice, que se necesitan, cuáles son las competencias que se requieren para el profesor. Y la participación como tribunal de las oposiciones fue bastante interesante, porque por otra parte, bueno, también esto es interesante en el sentido de que, ya acabo, de que bueno, pues nos permitía facilitar bueno, la formación del manual del buen profesor, ¿no? Es decir, tenemos una serie de contextos, una serie de situaciones en las cuales nos ayudan a, bueno, pues a mejorar la práctica docente de los profesores. Y para concluir, bueno, pues lo que tratamos de mostrar es bueno, cómo hacer fundamentalmente, decía, bueno, tener la capacitación, cómo mostrar la capacitación para los profesores de lengua china, a través fundamentalmente de una serie de recursos o herramientas que facilitamos para que el aprendizaje sea significativo y también teniendo en cuenta la investigación que se puede hacer dentro del aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar Fernández. Damos la palabra a Alfonso Javier García González, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Muy bien, buenas tardes ya a todos los asistentes. Antes que nada, gracias por la paciencia. Ser los últimos es bueno para unas cosas y no tan buena para otras, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo para que el ánimo no decaiga. Aunque vengo como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, bueno, antes que nada agradecer por supuesto a la Fundación del Instituto Confucio y a la Embajada por habernos hecho esta invitación formal para a ver si podemos arrojar algo de más luz de lo que ya se ha arrojado durante toda la mañana. Pero también quisiera haceros llegar el saludo afectuoso tanto del rector de la Universidad de Sevilla como la vicerrectora de internacionalización. Están muy sensibilizados con el tema de la enseñanza del chino. De hecho, en octubre han estado en una visita institucional en China, donde han establecido y firmado incluso convenios a nivel de prácticas profesionales, convenios de investigación en diferentes ciudades de la China. Entonces, la vicerrectora me ha hecho este encargo y yo quería hacerlo llegar, como que hay una especial sensibilidad desde la Universidad de Sevilla en apostar por el chino, ¿no? Dicho esto, tengo que confesar que cuando yo recibí el correo de invitación dije, vamos a ver, yo
dónde estoy, por qué me invitan para hablar del chino. O sea, aquí en la facultad no hay chino, al menos la mía, ¿no? Pero claro, después preguntándole a Manuel, que me ha sufrido un poquito en los hilos de correo, cuando no está Manuel no lo veo, está escondido. Le dije, pero bueno, ¿qué experiencia de la que tenemos aquí podemos ofreceros para que, pues, háblanos de la experiencia de la facultad en los dobles grados, del grado en educación primaria concretamente, y estudios franceses por un lado, y por otro lado lengua y literatura alemana con educación primaria, como una manera de hacer un doble grado, una sinergia entre la formación didáctica inicial del profesorado, en este caso la educación primaria, y por otro lado dos lenguas extranjeras como son alemán e inglés. Perdón, francés y alemán. En este sentido, por hacer unas apreciaciones generales, tanto un doble grado como el otro son doble grado que surgen para responder a una demanda social como es que se necesitaba profesorado formado didácticamente en francés y alemán, porque no había demanda. Entonces, al haber la demanda, se crean los doble grados como una respuesta para dar esa formación de esos filólogos franceses y alemanes para tener la formación didáctica a través del grado de educación primaria. ¿Esto qué permitía? Pues lo que se ha dicho esta mañana largo y tendido, pues la expansión plurilingüe, el acceso desde el bachillerato europeo. También tiene la característica especial de que tanto para acceder a los dos dobles grados se tiene que acceder desde la mención de lengua extranjera, que es lengua inglesa. Y cuando se cursa el doble grado, tienen que cursar obligatoriamente como idioma moderno 1 y 2 el inglés, con lo cual se refuerza pues, que no se pierda de vista lo que es el inglés. Por supuesto, tienen que acceder tienen que terminar con un nivel B1 en cualquiera de las lenguas marco de la Unión Europea y se obtienen los dos títulos de grado, el grado de francés y primaria y el grado de alemán y primaria. Por hacer una aproximación organizativa o de planificación de los dobles grados, tanto el de francés como el de alemán tienen una estructura idéntica, como la que planteo aquí. Formación básica 120 grados, formación obligatoria 120 créditos. Formación obligatoria 205 créditos. Los créditos optativos son solo 30, las prácticas externas, que es el practicum obligatorio, son los 44 créditos que tiene el grado en educación primaria y el trabajo fin de grado que son 6 créditos. Espero que funcione el enlace. Entonces, como decía, ese creditaje, que son 400 créditos en total, los dos grados, están planificados para ser recibidos en 5 años. Os digo que es muy complicado conseguirlo en 5 años, porque implica que esos 5 años el alumno que hace el doble grado tiene que estar toda la mañana recibiendo un grado y toda la tarde recibiendo otro grado. Y un curso para hacer las prácticas y para hacer el TFG. Es un ritmo, los hay que los consiguen, pero son los menos, también es verdad, hay que ser realistas con la planificación de enseñanza en ese sentido. De hecho, comentaba con el compañero de Granada antes que el que consigue el doble grado en los 5 años porque tiene altas capacidades como mínimo porque implica un esfuerzo muy grande. Aquí tenéis las distintas asignaturas, en qué cursos se imparten cada una, primero, segundo, tercero. Como veis están imbrincados los dos grados, ¿vale? Con el creditaje. Y en otro color pues están clasificadas las asignaturas que son optativas, que como veis da poco, es el mínimo que se permite, 30 créditos de optatividad, el trabajo de fin de grado. Esto igualmente se repite para el doble, este es el de estudios franceses, pero igualmente para el de alemán se repite, ¿vale? Con lo cual no vamos a pasar por la tortura de que este señor tenga que venir a ponerme la presentación en internet. Bueno, dicho esto,
Uno de los elementos principales que la Universidad de Sevilla valora cuando quiere implantar un título, y en este caso un doble grado, son las salidas profesionales. Tanto uno como otro tienen la salida profesional principal de la enseñanza. De hecho, como he dicho al principio, estos dos doble grados surgen porque se quiere dar respuesta a una demanda social, que es que no tenemos profesores de alemán y francés formados didácticamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tiene, por supuesto, esa salida, pero se habla de mediación lingüística internacional, mediación cultural, la industria editorial, la gestión cultural, archivos, biblioteca, etc. En cuanto al doble grado, en lengua y literatura alemana y educación primaria, como veis, la estructura es idéntica que a la de los estudios franceses. Y bueno, pues la estructura, o sea, el tipo de asignatura está en el enlace este, que es perfectamente visible por todos en la web de la Universidad de Sevilla. En cuanto a las salidas profesionales, tiene un matiz el de estudios franceses, y es que concretamente... ¿Ya? Hombre, concretamente... perdón. Bueno, yo cumplo mi trabajo, un minuto te queda. Vale, un minuto. Tiene una especificidad el doble grado de estudios franceses, y es que desde que la Junta de Andalucía apuesta por implantar como segunda lengua extranjera el francés en los colegios de educación infantil y primaria, pues surge la rabiosa necesidad de tener que tener maestros formados en lengua extranjera francés, ¿vale? Entonces, pues como salida profesional inmediata está ahí. He querido hacer una exposición también como transversal, es decir, no solo lo que yo ofrezco en la Facultad de Ciencias de la Educación, sino lo que ofrece la Universidad de Sevilla en cuanto a chinos se refiere. Tenemos el grado en estudios de Asia Oriental, que ya lo han apuntado compañeras. Bueno, aquí doy algunas pinceladas de en qué consiste ese grado y cómo se matiza, y me ha dado la idea de que no sé si sería viable hacer un doble grado, por ejemplo, entre educación primaria y Asia Oriental. Sería cuestión de plantearlo al resto y de que vayamos unos cuantos de los que estamos aquí para hacer un poquito de fuerza, ¿vale? Y en ese sentido, el grado de Asia Oriental son menos créditos, son 258 créditos, de los cuales, pues ahí lo tenéis, formación básica son 60, 48 obligatorios, optativos 126, aquí hay mucha más optatividad, sobre todo porque tiene un enfoque de prácticas en empresas, profesionalizante, y el trabajo fin de grado, que son 6 créditos también. Y luego, sin saber que María Elena Ochoa estaba aquí, María Luisa Ochoa estaba aquí, yo había apuntado qué es lo que se hace desde la Junta a nivel de plurilingüismo. Yo creo que en el momento que estamos ahora, sin hablar del cambio normativo, porque ya lo habéis comentado todos los anteriores, tenemos que montar una estrategia con los recursos que tenemos, partiendo desde la estrategia de plurilingüismo que tiene la Junta de Andalucía, con la universidad en cuanto a que podamos ofrecer dobles grados, que junto con, se me ocurre, Hanban y demás, pues podamos hacer sinergias y establecer formaciones complementarias. Ahora sí. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias, perdona el desafío. Muchas gracias. Y ahora es el turno de José Alberto Hernández Gañán, el jefe del Servicio de Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Hola, buenos días, buenas tardes casi. Reitero el agradecimiento a las instituciones que nos invitan, y como es muy tarde, yo voy a empezar por la última diapositiva que tenía. Y si os parece, pues a partir de ahí comentamos algunas cosas. Y la última diapositiva era una frase, un recuerdo de Antonio Machado, poeta universal, en este siglo XXI de la globalización, de la intercomunicación, de la digitalización, esto de la colaboración, el crowdfunding y todas estas cosas. Ya Machado en su época hablaba de que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da y lo que se comparte. Y muchas gracias. Bien. Teniendo en cuenta... a ver cómo salgo de aquí.
Ahora vamos al principio. Teniendo en cuenta esto, y hablando de formación permanente del profesorado, que era la parte que me ocupaba, ahora que ya os he ganado, dándoos las gracias por anticipado, lo que sí que quería comentar son 6 ideas muy rápidas y muy importantes, yo creo, en el tema de la formación permanente del profesorado en Castilla y León y cómo queremos incorporar la formación del profesorado en chino en nuestro sistema, al igual que cualquiera de las otras lenguas, ¿no? En ese sentido, nos planteamos de forma muy rápida 2 características de nuestro modelo de formación, 2 características de nuestro plan de formación en lenguas extranjeras y 2 propuestas de trabajo de futuro para un plan de formación en chino para el profesorado de chino. Nuestro modelo de formación, por resumirlo en 9 ítems, por resumirlo en 9 características, en 9 conceptos básicos, es un modelo que se basa en competencias, es un modelo inclusivo porque abarca a todos según sus necesidades, contextualizado porque tiene en cuenta 9 provincias, un montón de centros y particularidades muy concretas, internacional porque queremos extenderlo y colaborar con todos, especializado porque queremos profundizar en cada uno de los perfiles y en cada uno de los docentes, innovador porque es nuestra seña de identidad, innovando, disruptivo porque le queremos romper de vez en cuando para hacerle avanzar y no quedarnos estabilizados, digamos, personalizado porque queremos personalizarle y adecuarle las características de cada profesor, y organizado porque a fin de cuentas somos organización y somos administración y tenemos que poner las bases también, ¿no? Y todo eso queremos hacerlo. Y además lo queremos hacer a partir de un modelo competencial que definimos en 2008-2009, que son las competencias profesionales del profesorado. Y en esas competencias, que es nuestra base en nuestro modelo de formación, tenemos en cuenta el saber científico y didáctico, tenemos en cuenta el hacer, o el saber hacer qué, el saber hacer cómo, el saber estar, el saber relacionarse, con 10 competencias, y dentro de esas 10 competencias obviamente hay una que en el contexto que nos ocupa es básica y fundamental, que es la competencia comunicativa, el formar al profesorado en el desarrollo de la competencia comunicativa en el más amplio sentido de la palabra. Y desde ese punto de vista trabajamos, y desde ese punto de vista una de las líneas y uno de los ejes fundamentales de trabajo de la Consejería de Educación y Formación es la internacionalización. Internacionalización que tiene que ver fundamentalmente y que toma como base evidentemente las directrices de la Estrategia 2020 de la Unión Europea y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde habla de 2 o 3 conceptos en este sentido básicos. Por un lado, alcanzar aprendizaje permanente y movilidad real de los estudiantes y de nuestros jóvenes a través de la equidad, a través de la cohesión social y de una ciudadanía activa, promover oportunidades de aprendizaje, y no solo de trabajo, sino de aprendizaje real y de desarrollo personal de todos los alumnos buscando en diferentes entornos, y todo esto añadiendo movilidad, uso significativo de lenguas extranjeras, dimensión internacional, intercultural, en definitiva ciudadanía global, que es en el mundo que nos toca vivir y que nuestros alumnos van a tener que desarrollar su proyecto personal de vida, ¿no? Desde ese punto de vista tenemos un plan de formación del plurilingüismo con 3 grandes ejes. Por un lado, un plan de formación en lenguas extranjeras específico, definido por itinerarios, por perfiles, para docentes, para centros. Desarrollamos como complemento importante también proyectos de innovación que tienen que ver con la dimensión internacional en su conjunto de los centros. Y en tercer lugar, promovemos lo que llamamos planes de internacionalización de cada uno de nuestros cerca de 1.300, 1.400 colegios e institutos que tenemos en la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos en este sentido? El plan de formación del profesorado de lenguas extranjeras, que en principio no solamente trabaja la competencia lingüística, podríamos decir, sino también la competencia didáctica, metodológica, la competencia internacional de los centros, la hemos organizado en 3 grandes dimensiones: dimensión didáctica, dimensión lingüística comunicativa y dimensión de desarrollo profesional de la propia formación del profesorado, incluso de la internacionalización. Y además hemos establecido unos niveles, no son los niveles del marco común europeo de referencia a las lenguas, sino son niveles propios asociados que trabajan esas dimensiones, con una escala muy similar, básico A1, A2, intermedio B1, en fin, en ese sentido. Y también, lo hemos organizado por perfiles: para el profesorado especialista de lenguas extranjeras, para el profesorado no especialista pero que imparte su materia en lenguas extranjeras, CLIL, y para todo el profesorado en general, porque creemos que los procesos de internacionalización afectan a todos los profesores. Y además hemos incluido un itinerario concreto que es el de formar específicamente para los planes de centros. Lo hemos acompañado de diferentes proyectos de innovación. El proyecto lingüístico de centro, que es algo que todos conocemos, le hemos dado un especial impulso este año en la comunidad con lo que hemos llamado el PLC Innova, que lo que queremos es un tratamiento integral de todas las lenguas, las que se estudian
y las que se hablan, recordando que en nuestros centros tenemos alumnos de muchas nacionalidades y no se estudian lenguas, pero se hablan en los patios, se hablan en los recreos, se hablan en clase y queremos integrarlas. Y desde ese punto de vista queremos que nuestros centros empiecen a abordar ese tratamiento. El proyecto Observación es un proyecto que llevamos 4 años trabajando, con algunas comunidades autónomas ya hemos establecido contactos y tenemos relaciones. Se trata de que profesores y centros se observen unos a otros. Cómo trabajan metodológicamente, didácticamente, lo hacemos a todos los niveles. El programa de colaboradores internacionales es un programa en el que voluntarios, licenciados, no licenciados, futuros docentes, no futuros docentes de distintos países, vienen a Castilla y León a colaborar con nosotros en el fomento no solo del aprendizaje de las lenguas, sino de la dimensión cultural de aquellos países de donde vienen y de donde proceden. Otro proyecto es el plan de internacionalización que hemos definido para que cada centro, a partir de un guión, de unas directrices, vaya estableciendo qué actuaciones, qué medidas a nivel curricular, organizativo, organización de personal, proyectos de innovación, formación, va a poner en marcha para situar a su centro en el mundo y que su centro sea conocido en el mundo, porque tiene todo el derecho del mundo a ser conocido. El programa de intercambios escolares y otro tipo de programas más institucionales que todos conocéis, como son Erasmus y Twinning. Y para Castilla y León, Andalucía, Galicia y Extremadura tenemos un proyecto de cooperación con Portugal, que es Interreg, que también nos viene muy bien en ese sentido, ¿no? Bien, ¿cuál es la propuesta para formar a nuestro profesorado en chino? Pues integrar el chino dentro de este plan formación del profesorado en lenguas extranjeras, definiremos cauces, modalidades, presencial y online, y también trabajándolo con toda la red que tenemos, la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, que es la que dirige, un centro de formación del profesorado en idiomas autonómico, y tenemos la suerte, y no sabéis lo que es, de contar con una asesora que tiene un doble perfil lingüístico de inglés y chino, para poder trabajar todos estos temas con el profesorado de chino de la comunidad, a través de los CEFIES provinciales, y por supuesto abiertos a colaboración con universidades, con instituciones, con los institutos, para afrontar estas tareas. Y lo que pretendemos es, vamos a establecer, tenemos establecido ya un primer grupo de trabajo semipresencial con los profesores de chino de las escuelas de idiomas que tenemos, como dijo mi compañera Marta, en Segovia y Valladolid, y en Valladolid tenemos profesores, un grupo de trabajo para compartir criterios metodológicos, lingüísticos, para que creen comunidad entre ellos y se vayan conociendo y trabajando, trabajar cursos de profundización con la colaboración de universidades e institutos Confucio y dar a conocer el chino a un nivel inicial para todo el profesorado de la comunidad, a través de un primer curso de formación online inicial, donde se explica un poco qué es el chino, cómo es el chino, cuál es la grafía, cómo se pronuncia, cuál es la cultura china, qué importancia puede tener. No se trata de aprender chino en sí, pero sí de poner las primeras piedras para crecer en ese sentido, ¿no? Y propuestas de futuro, y ya que hay aquí representantes de las comunidades, yo las lanzo. Llevar la observación también al chino, es decir, lo mismo que ahora mismo tenemos proyectos de colaboración entre centros nuestros y entre centros de otras comunidades para que profesores de distintas áreas, materias, se visiten, se observen y vean cómo trabajan, nosotros estamos abiertos a través de esta jornada y las que surjan, que nuestros profesores de chino, con los profesores de chino de otras comunidades, puedan, si se estima oportuno, establecer ese tipo de contactos para visitarse, observarse, ver cómo se organizan y empezar a trabajar conjuntamente. Incluso más allá, un plan de internacionalización, es decir, no solamente internacionalizar los centros, sino abrir posibilidades de comunicación, de colaboración de nuestros centros con centros de China, en esa doble vía de fomentar el bilingüismo español-chino, chino-español. Como ven, muy breve, muy rápido, muy preciso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atenerse al tiempo. Tengo dos que no, hablarán menos ahora. Ahora abrimos el turno de preguntas. Vamos a dar 5 o 6 minutos, puesto que damos más de tiempo. Y si son muy interesantes, daremos 7, porque tenemos siempre 2 minutos extra. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que podamos compartir? Yo no tengo una pregunta. Luisa. La verdad es que creo que todo lo que se ha expuesto pues muy revelador, muy interesante. Yo hay algo que me parece
estupendo, que es lo que has comentado en relación a formación. Nosotros, como el profesorado que tenemos no es profesorado nuestro, pues no está dentro de nuestro servicio de formación, porque no son profesores del sistema. Pero sí me quedo con algo que creo que incluso se podría iniciar, que es la observación entre clases de pues, enseñanza de chino escolar, que es lo que hacemos, y yo creo que de ahí pues, se puede sacar muchas cosas que aprender unos de otros, de ideas y de cómo llevar a cabo la enseñanza, y también de la formación que estáis dando al profesor, a los profesores de chino. Nosotros hemos dado formación, pero no a través del servicio de formación, porque no son profesores del sistema. Y en relación al grado de primaria, pues nosotros tenemos muchísimos profesores, la mayoría de los que tenemos están en primaria, y sería estupendo algún día pues contar con profesores nuestros, pues sobre todo en primaria, que es difícil, ¿no? Encontrar profesorado. Ya es difícil encontrarlo, por ejemplo, de alemán, pues de chino es incluso más difícil, y por lo tanto, pues no sé, creo que es muy... pues yo acojo todas estas ideas con mucho entusiasmo, porque veo como el futuro y veo más allá, y espero que algún día todo esto sea posible. Pero bueno, me quedo y a ver si podemos entrar en contacto y ver cómo intercambiar y hacernos visitas y ver qué hacemos en nuestras aulas Confucio. El contacto que tengo a nivel de autonomías cuando nos reunimos en Madrid es con la jefa de servicio de formación del profesorado en Andalucía. Se lo puedes comentar y podemos... Sí, Luisa, otra vez. Sí, sí. Muy bien, gracias Luisa. ¿Alguna pregunta más? Hay un componente importante que no, me parece que no se debe perder de vista, lo que ha comentado el decano de Sevilla, que es el perfil humano y la capacitación de estos candidatos. Esto me había llegado por otros conductos y efectivamente es algo bastante exigente, y los profesores de estos alumnos en las otras facultades se quedan gratamente sorprendidos por este perfil. Quizás esta también sea una de las maneras de intentar romper este círculo vicioso que comentaba antes Montserrat Montagut. Una, insisto, modelos del máster como de reciclado de personal dentro del sistema. Esto debería ser una apuesta muy clara, y creo que las comunidades deberían digamos, fomentar la participación en este tipo de másteres, porque claro, son años de declaración y de reflexión y de experiencia que se pueden ofrecer para los profesores del sistema. Después, para los profesores que se están formando, está este perfil tan exigente que se espera que tienen que cumplir, que tienen que dar estos alumnos de grado del magisterio doble. Esto también permite apostar por soluciones un poco más osadas, es decir, es que tiene que cumplir la formación en 3 años o en 4 años hay que conseguir tales niveles, porque acreditan que se puede hacer. A ver, aunque he dicho que no quiero dar la percepción de que no se consigue, es decir, el índice de éxito en los 2 dobles grados es de un 94%, 96%, es decir, que acaban el doble grado, solo que en vez de 5 años, pues lo acaban en 5,5 o en 6, como mucho. Y en cualquier caso, el perfil de acceso son las notas de corte de acceso más altas que tenemos en nuestras titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estamos hablando de que acceden con una nota sobre 14 de 11 a 12. ¿Vale? Los doble grados y ofertar, que eso no he dicho, solo se ofertan en cada doble grado solo 10 plazas. Que no quiero que me riñan más. A ver, otra pregunta. Sí, gracias por mi parte. Al concluir al menos mi presencia aquí, sí quiero ponernos un reto, o atrevernos, si me permitís, a ponernos un reto colectivo. Aquí hemos evidenciado una realidad interesantísima, una diversidad también en el tratamiento de distintas administraciones e instituciones sobre el chino, pero hemos intercambiado puertas de avance seguramente, ¿no? Sobre todo me quedo con la reflexión, me la llevo,
de que en la escuela, en el sistema educativo en general, siempre vamos, a pesar de ser un reflejo del sistema social, etc., siempre vamos un poco por detrás de la realidad. Pasó con la cultura digital, con la competencia digital, ha pasado con tantos contenidos que nos toca ahora hacer, al menos los que tenemos alguna responsabilidad normativa en las administraciones, hacer lo que siempre debemos hacer, es decir, que las normas vengan a sancionar positivamente lo que ya es una realidad. La realidad es que el chino, concretamente, por no referirnos a otras cuestiones, está tan presente y lo va a estar cada vez más en nuestra sociedad pluricultural, no solamente plurilingüística, que tenemos la obligación institucional de que las normas que siempre van por detrás de la costumbre, en este caso vengan a consolidar una realidad que ya tenemos en el sistema educativo. Por tanto, como responsabilidad administrativa, creo que nos tenemos que conjurar en el buen sentido para seguir explorando estas posibilidades, para cambiar aquellos reales decretos del 2015 de especialidades, para flexibilizar el acceso a la función pública docente y para que al final el chino entre con todas las de la ley, nunca mejor dicho, en el sistema educativo normativo curricular. Por tanto, creo que son imprescindibles este tipo de foros y resumo para evidenciar la realidad que tenemos, para compartir buenas ideas y para asumir responsabilidades los que ahora estamos gestionando en algún momento en una administración educativa, conseguir que esto sea más pronto que tarde una realidad. Por mi parte, muchas gracias y cuenten al menos con la Junta de Andalucía para que esto se empuje en esa dirección. Muchas gracias. Bueno, yo creía que ya hemos hecho resumen, ya no voy a hablar ya. Bueno, sí, daré una pincelada rápida a todo lo que hemos dicho ahora, sobre todo el tema de investigación, el tema de internacionalización, el tema de innovación educativa, el de fomentar la cultura. Yo creo que es muy importante dentro de todo ese entramado, no solo de la formación de los másteres, sino que también llegue a los alumnos. Estos intercambios docentes entre comunidades también lo veo muy positivo. Yo creo que es una idea que podríamos llevar a cabo entre comunidades o entre colegios, crear estos itinerarios específicos de chino, crear esa competencia comunicativa y competencia cultural. Y sobre todo los másteres de formación de profesorado son en estos momentos la clave para empezar a cambiar un poco esa perspectiva, junto con el formador de formadores, esa figura que nació hace mucho tiempo y que prácticamente se puede empezar con estos másteres que son creo que muy necesarios hoy en día para hacer ver sobre todo a la gente, pero sobre todo también al sistema educativo, que son muy importantes. Y ya solo para terminar, en el tema cultural me permito presentaros a aquellos que no lo conocen, la revista que deberían presentar en todas las aulas, esa revista que tienen 50, en la portada son 50 números que hemos hecho, es la revista cultural chino-español para toda Iberoamérica, Latinoamérica y también España. Teníamos Portugal y Brasil antes, ahora también la tenemos, pero tienen su propia revista y justamente cumplimos 8 años y medio. Prácticamente creo que se puede utilizar en las aulas como esa competencia cultural de la que se hacía referencia. Muchas gracias y yo creo que ya Manuel está esperándome a mí con el micrófono. Muchas gracias a los miembros.